días, noches para todos y todas. Bienvenidos nuevamente a Conversando. Este programa que es producido por la Iglesia Huelellana Casa de Dios de Ibagué para todos ustedes. Hoy con un tema muy especial, un tema de edificación, un tema que los va a tocar, un tema que tiene que ver con eso que debemos hacer todos los días, algo que nos aproxima mucho al Creador, pero que vamos a tener un invitado que nos va a adentrar mucho en el tema. Y por eso, Juliet, bienvenida. Hola. Hola, Haider, y bienvenidos a todos los que se conectan hasta ahora con nosotros. Agradecerles por estar ahí. Y bueno, sí, como tú lo decías, y vamos a hablar entonces del poder de la oración. Y para tocar este tema tan De la importante, casa, ¿no? claro que sí, les voy a hablar de nuestro invitado. Él es técnico mecánico diésel, es teólogo del Instituto Seth Daniel, estudió también teología en el Instituto Bíblico Wesleyano, es gerente general de la empresa Tecnoclosh y es actualmente el pastor principal de la iglesia Wesleyana Casa de Dios. Con nosotros, nuestro pastor Floresmiro González. Pastor, bienvenido. Bienvenido, pastor. Qué gusto. Gracias, Jaide, gracias, Julie. Segunda Gracias vez, por invitarnos. segunda vez. Sí, estuvimos Segunda vez que en estamos el acá. especial de Navidad con él Especial de también. Navidad, desde el año pasado no nos veíamos, pero bueno, qué bueno estar otra vez en Conversando. Gracias por el privilegio que nos dan de poder estar acá y bueno, con un tema importante como el que vamos a tratar hoy. Bueno, pastor, y como hoy vamos a hablar del poder de la oración, para poder hablar de ese poder que tiene la oración, primero tenemos que saber qué es oración, porque digamos que la oración no es la que tiene sujeto, verbo y predicado, ¿cierto? Que es lo primero que le viene a uno en la cabeza. ¿Qué es la oración en el contexto que vamos a hablar hoy, pastor? Bueno, así como tú decías ahora, no es solamente verbo y predicado, sino que vamos a hablar hoy de la oración de una manera, no lo vamos a manejar de una manera religiosa, porque cuando uno habla de oración siempre piensa en religión. Y nuestro programa Conversando pues no es un programa netamente para gente de iglesia, sino lo contrario, es para gente de afuera, para que aprendan mucho más de lo que verdaderamente hay internamente en la iglesia. Así es de que preparémonos para eso, porque oración es muy fácil. La oración es entablar un diálogo. Eso es oración. No es nada más. O sea, la oración no tiene una especificación más profunda, es de lo más sencillo que hay. Es decir, que lo que estamos haciendo en estos momentos, podría decir, estamos orando, estamos hablando. Y eso es lo que es la oración, hablar con Dios, nada más. Lo hacemos con una persona específica, pero oración tiene que ver con un diálogo. Con un diálogo con Dios. Pastor, ¿qué tan importante es escuchar en ese diálogo? Bueno, creo que lo más importante que tiene que haber es el escuchar. Estamos hablando del poder de la oración, y cuál es el mayor, digamos, llamémoslo desaliento de la oración o el menor término que tiene, porque desafortunadamente las personas no saben orar. Tú decías ahorita que de una u otra manera, ¿para qué se necesita o por qué se necesita? Y la gente desafortunadamente pasan los años, pero no aprenden a entablar una conversación. O sea, si hay una conversación, lo más lógico es que, así como tú estás hablando conmigo, yo te pregunto algo y tú me contestas. Pues si estamos hablando de que la oración es un diálogo, pues efectivamente tendría que haber la posibilidad más de escuchar que de hablar. Pero digamos que yo me acuerdo que cuando mis primeras aproximaciones a la religión uno decía unas oraciones, pero que ahora yo he ido aprendiendo que eso no necesariamente son oraciones, porque yo me sentaba y hacía 3 Padres Nuestros, 4 Ave María, 5, pues porque veníamos del catolicismo, ¿no? ¿Hay alguna diferencia? ¿Eso sería orar también? No, desafortunadamente siempre nos enseñaron que eso era orar, pero verdaderamente eso no es orar, se llama rezar. O sea, rezar es repetir algo. Entonces, cuando tú repites algo que de una u otra manera
cansaría al que lo está escuchando a uno de tanto repetirle exactamente lo mismo. Es como casi ofender a Dios creyendo que Él es sordo y que no me escucha, y por eso le vivo repitiendo algo a ver qué resultado me da. Pero la oración es un diálogo, la oración no es una queja, la oración es, llamémoslo, una inquietud que tiene el hombre o la mujer en su corazón y se la expresa a aquel que lo está escuchando. Mire que, o sea que cuando la mamá le daba a uno cantaleta, claro, uno se cansaba porque le decía todos los días, tienda la cama, tienda la cama, tienda la cama, y pues eso cansaba, claro, porque le repiten a uno lo mismo y uno, por favor, ya entendí, ¿cierto? Sí, tiene una lógica bastante interesante la repetir tanto lo mismo. Sí, bueno, pastor, cuéntanos qué beneficios tiene entonces hablar con Dios, qué beneficios tiene la oración. Bueno, los beneficios de la oración son demasiados, no podríamos enumerarlos. Voy a hacerles solamente un simplificado de esto y de decirles, la oración es tan beneficioso para el cuerpo como para el mismo espíritu. Se vuelve beneficioso. ¿Por qué beneficioso? Porque es el alimento, es lo que lo fortalece. Tu cuerpo lo fortaleces con los alimentos, le metes fruta, le metes todo esto, le metes proteínas, pero la oración es lo que alimenta tu espíritu verdaderamente. Cuando no hacemos oración, cuando no recibimos del espíritu al espíritu, pues sencillamente estamos haciendo que nuestro espíritu aguante hambre. ¿Por qué la gente, hoy podremos hablar en una sociedad actual de que es baja o pobre? La frase es pobres de espíritu, que no tienen esa chispa verdaderamente, es precisamente porque su espíritu es un espíritu raquítico, si lo hablamos religiosamente, claro está. Podríamos decir entonces que la oración es ese medio, ese vehículo para acercar mi espíritu, ¿sí?, con el Espíritu de Dios. Es correcto, no hay otra forma. O sea, la oración, a pesar de que la adoración, no hablamos de oración, sino de la adoración, que es un empalme a poder entrar a la oración. La adoración se usa desde las culturas muy antiguas. Ustedes se acuerdan por la historia de los indígenas que adoraban al sol y adoraban a la luna como sus dioses, pero en medio de la adoración no era lo que nos enseñaron, era postrarse nada más y hacerle venias, sino que en medio de eso había palabras, esperando una respuesta. Creo que de una u otra manera era, de hecho, más profunda la oración de aquel entonces que lo que es de hoy en día para nosotros. Yo todavía, siglo XXI, y me hago preguntas cómo la ingeniería hablemos solamente de los egipcios, la orfebrería de nuestros indios chichas, unas ciudades, coberturas en oro y cantidades de cosas, y uno dice, ¿de dónde salió todo esto? ¿De dónde, si para nosotros las culturas, llamémoslas civilizadas, para nosotros todavía esto es casi imposible? ¿Por qué lo hacían ellos? Porque es que en la oración se encuentran respuestas a aquello oculto que nosotros no conocemos. Eso lo declara la palabra. Conocemos lo oculto, lo desconocido. Pero es que uno se pone a pensar y digamos que uno nunca, muy rara vez aprende, dice uno, pero ¿cómo oro? O sea, yo me siento a hablar con Dios, pero ¿eso tiene alguna forma o simplemente yo me siento acá y digo yo, Señor, y empiezo a hablar, o debe tener alguna forma, alguna manera en especial? Bueno, no lo vamos a manejar de una manera muy religiosa, o sea, cuando la Biblia nos enseña a manejarlo en un lugar secreto, un lugar específico, nosotros lo escogemos, no lo escoge Dios, nosotros lo escogemos. Pero voy a hablarlo de la manera que tú lo puedes hacer. La Biblia nos enseña a orar en todo tiempo. Eso quiere decir que usted puede estar orando mientras camina, que usted puede estar orando mientras hace ejercicio, que usted puede estar orando mientras trabaja, que usted puede estar orando mientras va en el servicio público o manejando o en su bicicleta. En cualquier cosa usted puede ir orando, ¿ya? Porque el diálogo es esto, lo natural, como estamos haciéndolo ahorita, como lo hacen ustedes en su casa con sus hijos o con sus familiares. Esto es un diálogo. La oración es nada más que eso, aprender a escuchar
Y bueno, la gente dice, pero es que es muy difícil aprender a escuchar a Dios. Relativamente puede llegar así. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Él. Porque estamos lejos. Es como yo esperar que me escuche mi señora madre que está en otra ciudad y decirle, mamá, ¿me escucha? Pues efectivamente no lo va a hacer porque está demasiado lejos. Pero si estuviera a la distancia que estamos nosotros aquí en este estudio, pues sería muy fácil decirle, hola Yuli, ¿me escuchas? Ella diría, sí, te estoy escuchando. Porque la oración hace esa cercanía entre Dios y entre los hombres. Entonces, bueno, ¿qué entorpecería entonces ese diálogo con Dios? Porque yo he escuchado a muchas personas y es, por ejemplo, si tú dices que puedo orar en todo tiempo, en todo lugar, ¿cierto? En el que esté, pero dice, a mí me da pereza o no le ven realmente el valor y el poder que es de lo que estamos hablando hoy. Entonces, ¿qué estaría en el hombre para no orar, no hablar con Dios? Mire, déjemelo manejar de una manera ahorita sí bíblica. La Biblia tiene cuatro razones por las cuales de una u otra manera nosotros necesitamos aprender a crecer, ¿ya? A crecer, a obedecer y a permanecer. Si nosotros lográramos que esto sucediera en nosotros, la vida sería muy diferente. El bendito problema con nosotros, el ser humano, es que no manejamos el diálogo como algo especial para crecer, sino que lo manejamos de una manera netamente como doctrina religiosa, no como una doctrina natural, porque nosotros nacimos para adorar a nuestro Dios, para servirle a nuestro Dios, porque eso es el propósito de la creación, pero también para entablar esa conversación. Por eso quedó la oración. Esa relación. Entonces, déjame porque quiero concretarte la pregunta que me hiciste. Sí, pastor. Y la pregunta que me hiciste es, ¿qué impide, verdad? Que la oración fluya o que tenga poder, porque estamos hablando del poder de la oración, y es el obedecer. ¿Cómo se dañaría la relación tuya con tu hijo? Si tú le acabas de decir, ve y haz tal cosa, y tú no la haces, ¿su relación sigue lo mismo o automáticamente se daña? Se daña. Es precisamente lo mismo que sucede con las cosas de Dios. Cuando Dios, si yo lo estoy escuchando, y si, bueno, ¿cómo es la manera de escuchar a Dios? Entonces hablémoslo a través de la palabra de Dios, la manera más común que hay. Porque la Biblia es la palabra de Dios, ahí podemos encontrar los consejos, la guianza, la dirección, podemos escucharlo, podemos saber lo que tenemos que hacer. Pero si no obedecemos, el mayor obstáculo para nuestra oración y para nuestra vida de oración y para que nuestra oración no tenga verdadero poder o autoridad es la falta de obediencia. No obedecer. O sea, A no Dios, es solamente orar, sino obedecer los mandatos para que la oración sea escuchada, sea eficaz. Bien interesante. Pero es que yo alguna vez, y escuchándolo incluso usted mismo predicar, decía que la oración no solamente debía ir hacia pedir para mí, yo, y el yo, y nadie más que yo. O sea, que nosotros no éramos capaces de pedir para los demás, que la oración, usted usa una palabra que se me va ahorita, pero que éramos egoístas en la oración, que la oración no podía ser egoísta. Yo quisiera aprender un poco más sobre eso. Desafortunadamente, en medio de nuestra gran personalidad, nosotros somos muy egoístas. Nosotros todo lo queremos para nosotros. A nosotros se nos olvida que el vecino tiene necesidades, que otros tienen necesidades. Si usted se sienta frente a una pantalla de televisión, en unas noticias, usted ve lo que está pasando en India, usted ve lo que está pasando en el mundo, pues con la situación de la pandemia. Pero a usted eso no le afecta, eso no es usted. Por ahí uno dice, uy, está difícil la situación, pero no lo afecta. ¿Ya? Pero si de pronto es su hijo el que está pasando una situación grave, la situación cambia. Y la oración se enfoca
no hacia ti, sino decir, Señor, sana a mi hijo, por favor, levanta a mi hijo, por favor, permítele que él viva un tiempo más. Entonces, la oración deja de ser personal, hacia mí nada más, para ahora enfocarme hacia otros. Y esa es la que verdaderamente es la buena oración. O sea, la oración que nosotros verdaderamente necesitamos manejar tiene que vivir enfocada hacia los demás. Esa es la oración que Dios quiso que pusiéramos nosotros. A ver, se lo voy a poner así. Uno de los grandes ejemplos que tenemos y el por cual la oración pierde nuestra gran validez es porque alguien en medio de alguna reunión le dijo a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Jesús se quedó mirándole y le dijo, bueno, listo, hijo, escuchen esto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona, escucha esto, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y automáticamente ahí nuestra oración perdió validez, porque ¿cómo nos cuesta perdonar? Y si nos cuesta perdonar a los que nos ofenden, pues imagínense que no estaremos orando por ellos. Pero vuelve Jesús y le dice, yo soy amor, entonces ustedes oren por sus enemigos, bendigan a sus enemigos. Si su enemigo le dice que lo acompañe una milla, acompáñelo 2 y llévele la carga 2. Si su enemigo le dice que le dé la camisa, dele la capa también. O sea, dele más de lo que está. Lo que verdaderamente Jesús quiso mostrarle a una sociedad es: cuando te preocupas por los demás, piensas como yo pienso, eres mi imagen, amas como yo amo, y por ende yo tengo que amarte mucho más a ti, y todo lo que tú me pidas, como eres mi hijo amado, te puedo dar complacencia. Orar por los demás, importante. Esto es un tema bien complejo, y uno dice, porque podría parecer fácil. Sí. Es más, debería ser fácil. Debería ser fácil poder hablar de oración, pero estamos seguros que más de uno está diciendo allá, pero es que lloro todos los días, yo me arrodillo, yo puedo durar 5 horas orando, yo me leo la Biblia, lloro por los demás, ¿y por qué a mí esa oración no me sirve? Y ustedes me están diciendo allá que el programa se llama el poder de la oración. La oración es poderosa, pastor, pero ¿qué hacer para que sea poderosa? Hay algo que aprendí en un taller de oración y fue bien edificante, y era esto: nunca dejes de orar hasta que Dios no te responda. El problema con nosotros es que nosotros nos cansamos de orar. Ese es un gran problema que nosotros tenemos. Nosotros nos cansamos de orar. Pedimos una vez, pedimos 2 veces, pedimos 3 veces, no se dio, entonces son hora de Dios, ya, ¿listo? Entonces nosotros no somos persistentes en la oración. Y no quiere decir que repitamos, sino que necesitamos entender que si tú estás orando por una necesidad tuya, tu necesidad debe tener un propósito. O sea, tu petición debe tener un propósito. Si yo digo, Señor, es que dame dinero, ¿para qué? No es que voy a humillar a la suegra que me ha humillado toda la vida. El Señor dice, no, pues no te voy a dar jamás nada. Pero si tú dices, no, es que necesito, porque quiero poner una fundación, porque necesito ayudar a otros que les está faltando, porque necesito poner una clínica, porque necesito poner un hospital, había un propósito en la oración. ¿Ven la diferencia? Entonces podemos decir que a veces nuestras oraciones no son respondidas precisamente por eso, porque lo que pedimos no está dentro de la voluntad del Señor, y porque otras cosas más no vemos los resultados. Aquí quiero corregir, porque las oraciones no es que no estén bajo la voluntad de Dios de lo que pidamos. Okay. El problema nuestro es que nosotros todo lo tenemos, todo, consumado es, dijo el Señor, o sea, todo está hecho, todo está hecho. ¿Para qué necesitas lo que me estás pidiendo? ¿Cuál es la sensatez de lo que me estás pidiendo? Yo podría decirle, Señor, a ver, regálame un helicóptero, Señor, regálame un helicóptero. Primero, ¿tienes un helipuerto donde meterlo? ¿Sabes conducirlo? ¿Sabes por lo menos pilotear? maniobrarlo? No, tampoco. ¿Sabes cuánto se te va a ir en combustible por cada que tú levantas unas 2 horas de vuelo? No, tampoco. Entonces, ¿para qué quieres una vaina que tú no tienes ni la más mínima idea para hacer? Entonces fallamos en la intención de lo que se pide. Es correcto. Entonces, miren que la situación cambia en las oraciones.
Por eso las oraciones, tú decías, es difícil. No, orar es muy fácil. El problema es que a nosotros no nos enseñaron a hacer eso. ¿Ya? La tradición jamás nos enseñó a orar, nos enseñó a repetir 2 oraciones, con un credo, ¿ya? Y pare de contar. Entonces, esto nos lo enseñó y no estamos criticando porque fue la forma o fue el diseño que nos dieron, pero claro, a nosotros nos dejaron sin orar. Nos dejaron sin leer la Biblia mucho tiempo. ¿Y qué es lo que hace que se produzca el anhelo y el deseo de oración en el hombre? El conocer a Dios. Pero si tú no conoces a Dios a través de la palabra, tú no jamás tendrás necesidad de orar. Ese es un buen punto, porque si vamos a hablar de oración y muchos estarán diciendo, no, pero yo para qué oro o no siento la necesidad, entonces tú lo has dicho. Claro. Pero vuelvo y te digo, o sea, ¿cómo sacar poder de Dios? Y si vuelvo y le repito, si orar es un diálogo con Dios, usted pregúntele a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Cómo cree en Dios? A mi manera, pero yo creo en Dios. Entonces, listo, creer en Dios que existe y que ver todo lo que se hace está muy bien. ¿Le crees a Dios lo que te dice? Ay, eso ya es una diferencia tremenda. Diferente. Y es diferente porque cuando la intención está bien fundamentada, yo pienso que hay respuesta. Pero uno pone a ver, por ejemplo, que los grandes asesinos, sicarios de nuestro país que se arrodillaban a decir, Señor, ilumíname en este trabajo que voy a hacer de ir a matar a una persona. O sea, no tiene sentido esa oración con la realidad. Y pues después el resultado preso o muerto también. Y pues lógicamente no iba a tener una protección, sino todo lo contrario, iba a tener un rechazo del Señor. Pues de pronto en lo que tú decías era en esa intención de poder conocer a Dios. Podemos decir que esta persona no conoce a Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Es que mire, hay algo, y por eso les decía que esto no es una enseñanza religiosa, netamente. Porque es que tú le oras al diablo, porque vuelvo y le digo, oración no es religión, oración es diálogo. ¿Ya? Y así como yo le puedo orar a Dios, le puedo orar al mismo Satanás. Es exactamente igual. Y de hecho, para los tiempos de violencia de Medellín, los sicarios iban y le oraban a su virgen que tienen en un lugar. Los sicarios. Señor, para Sí. que esto no me falle, y efectivamente sucedía, porque es un diálogo con algo al cual usted le ha puesto su fe, su confianza. Entonces por eso le digo, oración no tiene nada que ver verdaderamente con lo religioso. Nosotros nos metimos esa idea en la cabeza, cuando decimos hay que orar, pero orar verdaderamente hay que ir a hablar con Jesús, hay que ir a hablar con Dios. Eso es lo que tú estás diciendo cuando dices voy a orar, hay que ir a hablar con Jesús. ¿Ya? A ver. Pero es que cuando yo oro, normalmente buscamos un espacio al menos semanalmente para orar en familia. Y también tengo entendido, yo no soy el experto, ¿cierto? Tengo entendido, tengo entendido que cuando uno ora en familia hay más poder en la oración. Algo pasa. Algo pasa. Especial. Sucede por algo, ley de sinergia, si hablamos de ciencia. Pero también dice que 2 o 3 reunidos en su nombre y Él está en medio de ellos. O sea, 2 o 3 es como un imán que atraen. 2 o 3 traen más importancia que uno solo, pues llamémoslo así. De hecho, la Biblia le enseña a uno, mejor es la paga de 2 que para uno solo. ¿Ya? Y de esto es de lo que de una u otra manera, si nosotros lográramos romper tanto paradigma y telaraña religiosa y dejáramos de formarnos en religiones para formar una sociedad que hablara o dialogara con Dios, le cuento que las cosas serían muy diferentes en las naciones de la tierra, diferentísimas, porque sabríamos lo que viene, sabríamos lo que va a pasar. Pero el problema es que como no tenemos ese diálogo, no tenemos eso, entonces por eso nos encanta juzgar. Nos encanta juzgar. Mira, ese es pastor y mire cómo hace, mire cómo va, miren lo que anda. Claro, nos encanta juzgar eso. Pero la pregunta es, que podríamos más bien hacer es, ese debe estar hablando con Dios y algo tiene que estarle diciendo Dios para que esté prosperando o para que le esté yendo bien en la vida.
o para que esté manejando mejor la situación. Algo tiene que estar sacando ese. Yo podría hacer exactamente lo mismo. Y de hecho la oración no es para pastores, la oración es para todo el mundo. Por supuesto, para todo el Para la mundo. creación, sí. Porque Claro. además entonces hemos aprendido ya un diálogo con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo, con la trilogía que siempre está con nosotros. Y aquí estamos hoy estamos acompañados, aquí estamos teniendo un diálogo entre nosotros, pero ese diálogo está dirigido, ¿cierto, pastor? Muy bien. Está dirigido por Dios para que podamos llegar a todos ustedes y para que ustedes entiendan un poquito la dinámica de la oración. No, otra vez recapitulo, no es un tema netamente religioso, tiene que ver con la religión, porque tiene que ver con el Creador. Es correcto. Así es, bueno, y además has dicho cosas muy importantes y bueno, y como el tema es el poder de la oración y ese poder entonces lo obtenemos a través de la obediencia, ¿sí? Tú hablabas de poder perdonar para sí mismo, orar por los demás, hay gran poder en eso para que sea efectiva y bueno, hemos aprendido muchísimo de esto. La oración es algo que determina en mí, en mi vida, ¿sí? ¿Me hago entender? Porque muchas veces lloro, pero lo hago por pura necesidad, ¿sí? Pura necesidad, quiero pedir. Y creo yo que puede ser un sinónimo, no sé ustedes, de que orar es pedir, ¿sí? Pero ¿hay algo más en la oración, más que pedir? Sí, claro. Es más, la queja cierra los cielos. La oración abre los cielos. Ahí se las dejo para el Instagram. La queja cierra los cielos, pero la oración abre los cielos. El diálogo es eso. Muchas guerras se hubieran evitado si dialogáramos. Eso dice normalmente la sociedad. Pues, mi amado hermano, el partir nuestra relación con Dios se evitara si dialogáramos. Si dijéramos, Señor, ¿sabes? Cometí un error esta noche, cometí un error ayer, traté mal a mis hijos, grité a mi esposa y tal vez no tenía la razón. Eso es dialogar. Aquí estás orando, vea. Miren la sencillez de la oración. Es que la oración es muy sencilla. Sencillez, sí. La oración es muy sencilla, porque tú estás entablando un diálogo con una persona a la cual no solamente admiras, sino que es consejero, admirable, príncipe de paz, o sea, te da de todo. Entonces mire que la oración debe ser así. ¿Por qué nos cuesta a nosotros orar? Porque nos cuesta comunicarnos entre nosotros mismos. Receptor, emisor y receptor, y nos lo enseñan desde primaria y llega uno y todavía llega viejo y todavía no entiende qué es el emisor y qué es el receptor. Pastor, en cuanto a eso, me causa ahorita una inquietud. No se ora o es difícil orar porque no se ve con quién se esté hablando. ¿Puede ser eso un determinante? No es porque no se ve, es porque no lo sientes. Tú sales a la calle y en todo lo que tú veas está su presencia. Si tú miras al cielo y nunca ves un cielo igual, siempre ves un cielo tan diferente, tú ves la presencia de Dios en medio de todo esto. El problema nuestro es que el Espíritu de Dios está diseñado para vivir dentro de nosotros. Si vive dentro de nosotros, lo sentimos en nosotros. Como cuando sientes un rebote de lombrices, están en nosotros, entonces tú dices, ya tengo dolor, ¿ves? Me está moviendo, como cuando se lo pongo más claro, como cuando la mamá está embarazada y dice, lo siento adentro de mí. Si una mamá no siente a su bebé, se preocupa y dice, oye, no se está moviendo, lleva 8 días que no se mueve mi Algo bebé. pasa. ¿Qué hubo? Muévase. Y claro, se pega en la barriga, ¿qué pasó que no se está moviendo? Y se preocupa y va al médico. Pues así debería ser la reacción de nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios, que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios y debe morar en nosotros, si no se está moviendo en nosotros, en nuestra oración deberíamos preocuparnos y decir, oye, ¿qué pasó? Muévete.
Muévete, Espíritu Santo. ¿Por qué nuestras oraciones o no queremos orar? Porque es que no sentimos, estamos lejos, no está en Estamos lejos. nosotros. Y eso es lo que nos quita el poder de la oración, el estar lejos de Él. Hay que aprender a sentir. Mire que de las cosas más, uno a veces no sabe si es gratificante o es intimidatoria. Y es cuando uno empieza a orar y empieza a sentir presencia. Eso no es para Al el que inicio, el sí. inicia, eso uno, porque hay diferentes sensaciones y todo el mundo no encuentra ni siente la presencia de Dios de la misma manera. Pero cuando uno está y siente cómo le pasa un escalofrío o cómo siente que le murmuran, o sea, cada persona tiene diferentes maneras de conexión con Dios en la oración. Pero cuando les contesten, cuando ustedes oren a conciencia, oren enamorados de lo que están haciendo y les contesten, no se asusten, todo lo contrario, tienen es que aprovechar ese momento. Sí, porque tenemos ahí Dios está ahí, ¿no? Dios está ahí y qué bueno es saber que Dios está escuchando nuestra oración y una forma es sintiéndolo, sintiendo que Él está ahí. Así que es maravilloso, Haider. Y bueno, el pastor decía algo y decía, estamos lejos. Y muchos allá que nos están viendo y escuchando dirán, no, yo no, me da pena empezar a entablar un diálogo, una conversación con Dios, me da pena, yo nunca lo he hecho, ¿sí? Entonces, tal vez estemos lejos, como decía nuestro pastor. Tenemos entonces que empezar a acercarnos, ¿cierto, Paz? Tenemos que darnos esa oportunidad de empezar a acercarnos a Dios. A veces nos da, como decía, pena o timidez, porque bueno, está o no está, pero es darnos esa oportunidad, ¿no, pastor?, de acercarnos. Sí, de hecho la palabra de Dios se lo dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Pero la decisión la tomas tú, o sea, tú como persona eres el que tienes que tomar la decisión de acercarte a Él. ¿Hay pasos para acercarse? Sí, posiblemente lleguemos a otro tema, hoy estamos hablando hoy de oración. Pero básicamente debe haber un arrepentimiento, o sea, el pedir perdón, una conversión para poder entablar una relación. No hay otra cosa. Se los pongo de una manera más ejemplar. Para cortejar a la chica, yo necesito acercarme a ella, dialogar con ella, expresarle mis intenciones y ella decide acercarse a uno. ¿Ves? Entonces es más o menos así la situación como funciona con relación con Dios. Creo que no es cuestión de no querer, es cuestión de temor, es cuestión de saber que uno es un pecador, es cuestión de que uno cree que uno no merece. Y eso creo que es lo que aleja a tanta gente de la presencia de Dios. Se lo voy a manifestar así. Cuando uno quisiera orar por un muerto y uno dice, ¿y si yo orara por el muerto y el muerto se parara? Pues uno dice de una vez, pues el muerto sería uno porque el susto es muy bravo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces Haider decía, por eso es que uno debe estar atento a escuchar, porque cuando conoces la voz, tú sabes quién se está acercando a Él. No es fácil al principio, claro, porque eso es una experiencia nueva para uno. Y cada persona vive una experiencia totalmente diferente con Dios, totalmente diferente. Unos se quebrantan en llanto, otros resultan riendo, otros, como decía Haider, sube un escalofrío de arriba abajo, siente uno que lo abrazan, se siente uno amado, siente uno una paz que sobrepasa. Son experiencias tan diferentes, pero todo tiene que ver con la relación, con la situación o la disposición que tú tienes en tu corazón para poderlo hacer. Creo que una de las cosas que más necesitamos en un tiempo como este es acercarnos verdaderamente a un Dios y entablar una conversación con Él, porque no es nada más. Yo no puedo decir, como dice la juventud hoy en día, es que Dios no existe.
no puedo decir no, dije mal eso, porque fue que yo también lo dije en un tiempo, que Dios tal vez no existía, que Dios, hasta que lo encontré, un día cuando lo necesitaba lo busqué y lo encontré, y de ahí no he querido apartarme de él, porque cuando uno lo conoce, uno no se quiere alejar, uno no se quiere alejar de él. Por eso cuando alguien, ya metiéndole un poquito de iglesia, cuando alguien se acerca a la iglesia y puede decir, no, ¿sabes qué? Es que me voy de la iglesia, es que no, Dios no me respondió a mí, no, es que tú nunca lo has conocido, que eso es diferente. Muy profundo, muy profundo el tema de hoy. Esperamos que haya sido gratificante para ustedes. Ya vamos cerrando, ¿no? Primero agradeciéndole, pastor, por haber sacado este tiempo. Gracias. Sabemos de sus múltiples ocupaciones, porque no solamente es el tema de ser nuestro pastor aquí en la Iglesia Bolellana Casa de Dios de Ibagué, sino en sus actividades profesionales y como padre, como esposo. Y sacar estos tiempos a veces para uno no es fácil, pero enseñar, y a los que nos gusta enseñar, lo hacemos con todo el agrado del mundo. Eso es cierto. O sea, cuando Dios nos da la oportunidad de enseñar es lo más bello que uno puede tener. No tiene uno nada más que ofrecerle a otros. ¿Por qué no ofrecerle la felicidad que uno encontró en un momento dado? Gracias, pastor. Muchas gracias por tenerlo aquí en nuestro programa. Yo estoy feliz de Yo poder también, estar claro. con nuestro pastor y bueno, y con un tema tan importante, y yo creo que personalmente a través de la oración me he sostenido, ¿sí? A través de esa oración he podido encontrar esa relación con Dios, así que les animamos a todos a que empiecen a tener ese diálogo con el Señor. Miren que no es tan difícil. A veces creemos que hay que hacer un poco de parafernalia, por decirlo así, frente a eso, pero es fácil, es una conversación más con nuestro Dios, con nuestro Creador. Es lo más fácil del mundo, Sí, es fácil. es conversar con el Creador. Pero antes quiero recordarles que nosotros en este programa queremos saber qué temas les gustaría a ustedes que habláramos. Hemos hablado de muchos temas diferentes. Hoy hemos entrado a un tema, digamos que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con la fe, pero hemos hablado de temas empresariales, de temas de derechos humanos, de temas políticos, hemos hablado de tantas cosas, pero queremos saber qué tema les gustaría a usted que tocáramos. ¿Qué tema les interesa? Escríbanos por el chat, escríbanos a través de nuestras redes sociales. Pero otra cosa importante, si usted dice, mire, yo quiero hablar de este tema porque me gusta y yo conozco el tema, contáctenos y con mucho gusto lo tendremos acá o vía streaming para poder tener una conversación con usted. Y podría ser nuestro invitado en Conversando. Y podría ser nuestro invitado en Conversando. Ayúdenos a compartir esto en redes sociales. Ayúdenos a que esto se vuelva viral, como dicen los muchachos, ¿no? Sí. Que vuelva viral, que a mucha gente los podamos tocar a través de nuestros programas. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, por tenerlos a ustedes ahí, deseándoles que Él sea bendiciendo sus vidas. Y bueno, nos veremos en una nueva oportunidad aquí en Conversando. Pastor, muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias, muchachos. Bendiciones. Amén.